Quiero saludar en esta parte del programa a María Corina Machado, coordinadora nacional del movimiento político Vente Venezuela. María Corina, bienvenida. Feliz Navidad. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, como siempre. María Corina, 2017 ha sido un año en el que la oposición tocó un punto importante, logró tener eco en la comunidad internacional, pero ha sido un año de auge y caída. ¿Cuál es el balance personal de María Corina Machado? 2017 marca un antes y después en la lucha por la democracia y la libertad de Venezuela y ha representado en un balance un paso enorme en la dirección a la transición democrática. De eso no hay que tener ninguna duda. Desde luego, las protestas que se convirtieron en rebelión popular cobraron un costo en vidas, en patrimonio, en dolor inmenso a la sociedad venezolana. Pero gracias a esa entrega y esa movilización y ese coraje, logramos lo que durante casi 18 años aspirábamos, y es que la comunidad internacional entendiera la urgencia del cambio de régimen en Venezuela y la responsabilidad compartida, ya que la narcodictadura que existe en nuestro país, desde luego, está soportada por fuerzas transnacionales. Ahora, desde luego, los errores que se cometieron a partir del 30 de julio, donde se instaura a sangre y fuego la constituyente, han sido elevadísimos y costosísimos. Y esa dirección política que se desvió del mandato del plebiscito del 16 de julio, efectivamente hizo que se retrocediera en ese avance que habíamos logrado. Sin embargo, creo que el balance es de un aprendizaje gigantesco que nos prepara para convertir el 2018 en el año del cambio definitivo. En ese prepararnos que señalas, ¿hacia dónde va Venezuela en el 2018? Hacia donde los venezolanos decidamos, y desde luego con el acompañamiento y la acción decidida y clara de la comunidad internacional. Yo tengo una enorme confianza en lo que como sociedad hemos aprendido y hemos demostrado. Venezuela está en este momento en efervescencia. La situación humana, social, económica es absolutamente insostenible y el mundo lo sabe. Y desde luego hay la fuerza y la claridad que solamente vamos a aliviar este dolor e iniciar la recuperación del país a partir del momento en que Maduro y sus mafias salgan del poder. Aquí no hay posibilidad, ni espacio, ni habrá tolerancia para cohabitación alguna. Tiene que haber una transformación profunda que nos lleve, eso sí, a una etapa con un gobierno de unión nacional en el cual todos los venezolanos estemos representados y confiemos plenamente para hacer esas reformas profundas en lo institucional, en lo económico y desde luego en lo social y en lo moral. Estoy convencida que la fuerza de los venezolanos en la calle se hará sentir en formas nuevas, creativas, y esa presión interna acompañada de la presión externa obligará al régimen a entender que por su propio bien se tiene que ir. Que eso termine en una salida negociada es deseable, pero solo será posible si construimos esa fuerza demostrándole a los venezolanos que hay un liderazgo amplio, diverso, firme, coherente, valiente, que no se va a desviar de la ruta que prioriza la salida de Maduro del poder. Y en ese sentido, nosotros hemos invitado a los venezolanos dentro y alrededor del mundo a sumarse a la gran plataforma, a la gran coalición ética que significa Soy Venezuela y que tiene ese propósito, la restitución de la República. El 5 de enero, María Corina, se instala la nueva directiva de la Asamblea Nacional. En teoría, esta dirección le correspondería al partido Un Nuevo Tiempo, el partido de Manuel Rosales. ¿Cómo ve María Corina este escenario? Bueno, la realidad es que la Asamblea Nacional fue electa con un mandato clarísimo, el 6 de diciembre del 2015, y con una movilización extraordinaria que unió a todos los sectores de la sociedad. Son 2 años y es muy lamentable ver cómo la Asamblea Nacional no ha estado a la altura del mandato y a la altura del momento histórico. Hay una posibilidad y hay una oportunidad de que se reivindique
asumiendo claramente que tienen un mandato. Los diputados y la Asamblea Nacional recibió un mandato en ese plebiscito del 16 de julio que la propia Asamblea Nacional convocó. Y ahí se dijo claramente que había que proceder a la renovación de los poderes públicos. Se nombraron unos magistrados que han sido perseguidos y que la Asamblea Nacional no ha respaldado, no ha apoyado. Es realmente incomprensible. Y todavía está en moras en la designación de los 5 rectores del Consejo Nacional Electoral. De modo que la Asamblea Nacional debe entender la urgencia que tenemos los venezolanos, esos miles y miles y miles que están huyendo de su país, los cientos que mueren a diario, y entender que esta oportunidad que se abre en el 2018 tiene que ser la definitiva para que desde la fuerza institucional, la popular y la internacional logremos lo que es nuestro propósito y nuestra urgencia, que es avanzar a la democracia y atender entonces la crisis humanitaria, económica y de seguridad interna que tiene nuestro país. María Corina, en el transcurso de estos últimos días hemos visto largas filas al interior del país para tener gasolina. Reiteradas protestas por hambre, por las bolsas o por las cajas CLAP que no llegan, que no se están distribuyendo, por promesas incumplidas. ¿Ve María Corina un estallido social a corto plazo ante esta emergencia humanitaria que está viviendo Venezuela? En efecto, Venezuela de punta a punta, de norte a sur, mientras estamos hablando, está de pie. Los niveles de conflictividad se han incrementado y se van a seguir incrementando porque, como bien dicen, no hay nada. No hay agua, no hay luz, no hay gas, no hay transporte, no hay comida, no hay medicina, no hay nada. Y por otra parte, la desfachatez cruel con la cual el régimen niega esta situación insostenible o rechaza la ayuda humanitaria que estaría ya repartiéndose en las calles de Venezuela a los más necesitados. Así que yo diría que esa, digamos, explosión social ya se está dando. En Falcón, trancas por falta de gas, todo el oriente por falta de comida, toda la frontera con Colombia por falta de gasolina, es decir, todo el país por falta de medicinas. En este momento Venezuela está en unos niveles de conflictividad que demuestran que ya ese proceso social adoptó otro nivel y que no se va a detener, y eso es importante entenderlo, no se va a detener hasta que Maduro salga del poder. María Corina, ¿qué regalo de Navidad le gustaría recibir y qué regalo quisiera María Corina para Venezuela? El mismo, para mí, para Venezuela es el mismo y el que queremos más del 90% de los venezolanos. Y es un regalo que con la bendición del Niño Jesús lo estamos construyendo nosotros mismos y desde luego con el acompañamiento y la energía y la ayuda de latinoamericanos en todo el mundo que saben que no es solo el futuro de Venezuela lo que está en juego en esta hora, es la estabilidad de la región, yo diría, incluso la democracia hemisférica. Pero si algo yo tengo convicción y si algo yo creo es en la fuerza de los venezolanos, y esos niños que van a nacer el próximo año nacerán en una Venezuela que se levanta firme y con fuerza, optimismo y confianza a asumir un nuevo destino. Muchísimas gracias a María Corina Machado por acompañarnos hoy como tantas otras veces en este año. Gracias a ti, Dania, y nuestros mejores deseos para esta Navidad, que será dura, triste para los venezolanos, pero un nuevo año que arrancará lleno de energía, no lo duden. Que así sea. Gracias de verdad y feliz Navidad. María Corina Machado.
Nacional recibió un mandato en ese plebiscito del 16 de julio que la propia Asamblea Nacional convocó. Y ahí se dijo claramente que había que proceder a la renovación de los poderes públicos. Se nombraron unos magistrados que han sido perseguidos y que la Asamblea Nacional no ha respaldado, no ha apoyado. Es realmente incomprensible. Y todavía está en moras en la designación de los 5 rectores del Consejo Nacional Electoral. De modo que la Asamblea Nacional debe entender la urgencia que tenemos los venezolanos, esos miles y miles y miles que están huyendo de su país, los cientos que mueren a diario, y entender que esta oportunidad que se abre en el 2018 tiene que ser la definitiva para que desde la fuerza institucional, la popular y la internacional logremos lo que es nuestro propósito y nuestra urgencia, que es avanzar a la democracia y atender entonces la crisis humanitaria, económica y de seguridad interna que tiene nuestro país. María Corina, en el transcurso de estos últimos días hemos visto largas filas al interior del país para tener gasolina. Reiteradas protestas por hambre, por las bolsas o por las cajas CLAP que no llegan, que no se están distribuyendo, por promesas incumplidas. ¿Ve María Corina un estallido social a corto plazo ante esta emergencia humanitaria que está viviendo Venezuela? En efecto, Venezuela de punta a punta, de norte a sur, mientras estamos hablando, está de pie. Los niveles de conflictividad se han incrementado y se van a seguir incrementando porque, como bien dicen, no hay nada. No hay agua, no hay luz, no hay gas, no hay transporte, no hay comida, no hay medicina, no hay nada. Y por otra parte, la desfachatez cruel con la cual el régimen niega esta situación insostenible o rechaza la ayuda humanitaria que estaría ya repartiéndose en las calles de Venezuela a los más necesitados. Así que yo diría que esa, digamos, explosión social ya se está dando. En Falcón, trancas por falta de gas, todo el oriente por falta de comida, toda la frontera con Colombia por falta de gasolina, es decir, todo el país por falta de medicinas. En este momento Venezuela está en unos niveles de conflictividad que demuestran que ya ese proceso social adoptó otro nivel y que no se va a detener, y eso es importante entenderlo, no se va a detener hasta que Maduro salga del poder. María Corina, ¿qué regalo de Navidad le gustaría recibir y qué regalo quisiera María Corina para Venezuela? El mismo, para mí, para Venezuela es el mismo y el que queremos más del 90% de los venezolanos. Y es un regalo que con la bendición del Niño Jesús lo estamos construyendo nosotros mismos y desde luego con el acompañamiento y la energía y la ayuda de latinoamericanos en todo el mundo que saben que no es solo el futuro de Venezuela lo que está en juego en esta hora, es la estabilidad de la región, yo diría, incluso la democracia hemisférica. Pero si algo yo tengo convicción y si algo yo creo es en la fuerza de los venezolanos, y esos niños que van a nacer el próximo año nacerán en una Venezuela que se levanta firme y con fuerza, optimismo y confianza a asumir un nuevo destino. Muchísimas gracias a María Corina Machado por acompañarnos hoy como tantas otras veces en este año. Gracias a ti, Dania, y nuestros mejores deseos para esta Navidad, que será dura, triste para los venezolanos, pero un nuevo año que arrancará lleno de energía, no lo duden. Que así sea. Gracias de verdad y feliz Navidad. María Corina Machado.
Quiero saludar en esta parte del programa a María Corina Machado, coordinadora nacional del movimiento político 20 Venezuela. María Corina, bienvenida. Feliz Navidad. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, como siempre. María Corina, 2017 ha sido un año en el que la oposición tocó un punto importante, logró tener eco en la comunidad internacional, pero ha sido un año de auge y caída. ¿Cuál es el balance personal de María Corina Machado? 2017 marca un antes y después en la lucha por la democracia y la libertad de Venezuela y ha representado en un balance un paso enorme en la dirección a la transición democrática. De eso no hay que tener ninguna duda. Desde luego, las protestas que se convirtieron en rebelión popular cobraron un costo en vidas, en patrimonio, en dolor inmenso a la sociedad venezolana. Pero gracias a esa entrega y esa movilización y ese coraje, logramos lo que durante casi 18 años aspirábamos, y es que la comunidad internacional entendiera la urgencia del cambio de régimen en Venezuela y la responsabilidad compartida, ya que la narcodictadura que existe en nuestro país, desde luego, está soportada por fuerzas transnacionales. Ahora, desde luego, los errores que se cometieron a partir del 30 de julio, donde se instaura a sangre y fuego la constituyente, han sido elevadísimos y costosísimos. Y esa dirección política que se desvió del mandato del plebiscito del 16 de julio, efectivamente hizo que se retrocediera en ese avance que habíamos logrado. Sin embargo, creo que el balance es de un aprendizaje gigantesco que nos prepara para convertir el 2018 en el año del cambio definitivo. En ese prepararnos que señalas, ¿hacia dónde va Venezuela en el 2018? Hacia donde los venezolanos decidamos, y desde luego con el acompañamiento y la acción decidida y clara de la comunidad internacional. Yo tengo una enorme confianza en lo que como sociedad hemos aprendido y hemos demostrado. Venezuela está en este momento en efervescencia. La situación humana, social, económica es absolutamente insostenible y el mundo lo sabe. Y desde luego hay la fuerza y la claridad que solamente vamos a aliviar este dolor e iniciar la recuperación del país a partir del momento en que Maduro y sus mafias salgan del poder. Aquí no hay posibilidad ni espacio, ni habrá tolerancia para cohabitación alguna. Tiene que haber una transformación profunda que nos lleve, eso sí, a una etapa con un gobierno de unión nacional en el cual todos los venezolanos estemos representados y confiemos plenamente para hacer esas reformas profundas en lo institucional, en lo económico y desde luego en lo social y en lo moral. Estoy convencida que la fuerza de los venezolanos en la calle se hará sentir en formas nuevas, creativas, y esa presión interna acompañada de la presión externa obligará al régimen a entender que por su propio bien se tiene que ir. Que eso termine en una salida negociada es deseable, pero solo será posible si construimos esa fuerza demostrándole a los venezolanos que hay un liderazgo amplio, diverso, firme, coherente, valiente, que no se va a desviar de la ruta que prioriza la salida de Maduro del poder. Y en ese sentido nosotros hemos invitado a los venezolanos dentro y alrededor del mundo a sumarse a la gran plataforma, a la gran coalición ética que significa Soy Venezuela y que tiene ese propósito, la restitución de la República. El 5 de enero, María Corina, se instala la nueva directiva de la Asamblea Nacional. En teoría, esta dirección le correspondería al partido Un Nuevo Tiempo, el partido de Manuel Rosales. ¿Cómo ve María Corina este escenario? Bueno, la realidad es que la Asamblea Nacional fue electa con un mandato clarísimo, el 6 de diciembre del 2015, y con una movilización extraordinaria que unió a todos los sectores de la sociedad. Son 2 años y es muy lamentable ver cómo la Asamblea Nacional no ha estado a la altura del mandato y a la altura del momento histórico. Hay una posibilidad y hay una oportunidad de que se reivindique
asumiendo claramente que tienen un mandato. Los diputados y la Asamblea